les cargan las Voy a, grabaciones. la voy a grabar en el computador y continuamos. Si algo ya después que la saque, la saco del computador y la grabo pues ya la estoy grabando en el computador, listo, para continuar, porque no sé qué pasó ahí. Bueno, entonces continuemos. Estamos aquí en el motor de búsqueda de las licitaciones. Entonces, vamos a ver un momento digamos, aquí hay muchas casillas. Les voy a explicar a qué se refieren cada una. Entonces, la, en el motor de búsqueda está la entidad compradora. O sea, básicamente, ¿qué es lo que nos muestra eso? Esa es la entidad que está que va en donde usted va a buscar la licitación. Entonces, por ejemplo, si yo escribo la palabra alcaldía, ella me despliega como por un orden alfabético la cantidad de alcaldías y como ustedes pueden ver, pues empiezan por la A del primer departamento, Amazonas, Amazonas y luego Antioquia, la cantidad de alcaldías de todos los municipios. ¿Sí? Si uno empieza a bajar, pues va a encontrar todos los municipios del país. ¿Sí? Vamos a escribir la palabra, por ejemplo, gobernación. Gobernación. Entonces, igual, no me abre las diferentes gobernaciones que tenemos. ¿Y qué pasa? Aquí, aquí nos abre todas las gobernaciones, ¿sí? Si hay un instituto o hay alguna, digamos, instituto, bueno, vamos a poner cualquier nombre de algún instituto, ¿verdad? Por ejemplo, Instituto de Recreación y Deporte de Itagüí, ¿sí? Si hay algún tipo de instituto que haga obras, pues uno también lo puede encontrar acá. Solo con escribir el nombre, pues uno lo puede empezar a buscar. De pronto, si uno no se sabe el nombre completo, ¿sí? Lo puede empezar a buscar ahí. ¿Vale? Entonces, ahí en esta casilla uno busca la entidad en la cual uno quiere contratar o donde uno quiere buscar. ¿Por qué es importante eso? Porque supongamos que usted está en una empresa en Bucaramanga y la empresa tiene digamos, su área de acción es todo el departamento de Santander, por ejemplo. Digamos que solo trabajan en el departamento de Santander. Entonces, la empresa puede contratar con la gobernación de Santander o con todas las alcaldías del municipio perdón, con todos los municipios del departamento de Santander o con las entidades a nivel nacional que tengan también contratos ahí en Santander, ¿sí? Entonces, básicamente uno puede buscar la entidad compradora, ¿sí? Uno puede empezar a buscar. Y también, si la empresa es muy grande, simplemente uno dice, no, yo contrato en todo el país. Entonces, la empresa a veces, por ejemplo, contratan en todo el país, entonces solo buscan lo que buscan como la modalidad de contratación y que salgan todas las entidades que estén generando proyectos en el país. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Preguntas? Bien. Bueno, vamos a ver esta celda que dice modalidad de contratación, lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, si ustedes despliegan la celda, aquí salen las que había mencionado anteriormente y muchas más, ¿sí? Porque aquí salen pues todas. Mire, por ejemplo, están selección abreviada de servicios de salud, ¿sí? Aquí sale absolutamente todas las modalidades de contratación que permite la ley para las entidades públicas del país, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos buscando una licitación de obra pública. La podemos, digamos que les voy a comentar algo, voy a proyectarles aquí algo para que me entiendan. Eh, lo de obra, lo de obra, ustedes básicamente lo pueden encontrar.
en licitación pública, en licitación de obra pública, en selección abreviada de menor cuantía, en la contratación de mínima cuantía, en contratación directa de menor cuantía. Digamos que, ¿por qué varía? Ay, disculpen. ¿Por qué varía, digamos, por qué varían tantas, por qué hay tantas modalidades de contratación? Básicamente eso sí ya es un tema jurídico, ¿sí? Que varíen los temas, que tengan tantos nombres o que hayan tantas modalidades. ¿Por qué es un tema jurídico? Porque digamos que algunas de estas las han catalogado por el monto de contratación, ¿sí? Por ejemplo, las licitaciones de obra pública o las licitaciones de obra, perdón, la licitación pública y las de obra pública, pues son obras de grandes cuantías, ¿sí? Usted puede encontrar aquí obras de 30.000, 15.000 millones, de 1.000 millones, bueno, eso depende de muchos valores. Pero acá en las de menor cuantía, ya usted no va a encontrar obras de esos valores. Lo mismo en estas que están acá, de mínima cuantía o de menor cuantía. Entonces, digamos que si la empresa para la que usted está trabajando, obviamente cuando usted está manejando la licitación, ahora más adelante se van a dar cuenta, usted va a manejar toda la información contable y la información de experiencia que tiene la empresa, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo vamos a poner un ejemplo, estoy trabajando para una empresa que construye escenarios deportivos, coliseos cubiertos, por ejemplo, ¿sí? Escenarios deportivos de 3.000 millones, 5.000 millones o algo así. Entonces, una empresa de ese tipo básicamente siempre va a estar buscando ofertas de trabajo o licitaciones en estas dos modalidades de contratación, porque van a encontrar montos de ese valor. ¿Ya? En estas modalidades de acá, en la de menor cuantía, mínima cuantía y contratación directa de menor cuantía, pues no van a encontrar licitaciones de ese valor, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es una de las diferencias de las modalidades, que estas aquí se manejan obras con mucho valor y de pronto estas ya son de menor valor. ¿Listo? Entonces, en el tema de las consultorías, también ustedes pueden encontrar licitaciones, perdón, interventorías o estudios o diseños con unos valores muy importantes en la modalidad de licitación pública, ¿sí? Ya de pronto, contratos con otros valores ya menores, ya en estos otros rangos, el de contratación mínima cuantía, el de contratación directa de menor cuantía, en concursos de méritos, en concurso de mérito de lista corta y concurso de mérito abierto. ¿Listo? Inge, una consultica. ¿Sí? ¿Lo Si escucho? nosotros queremos concursar como persona natural, ¿lo podemos hacer? Y si lo podemos hacer, ¿cómo lo podemos hacer? Claro que sí, lo podemos, nosotros como ingenieros civiles, los que en el país, la ingeniería civil y los arquitectos tenemos la posibilidad de crear nuestra empresa como persona natural, ¿cierto? Y cuando usted crea la empresa como persona natural, entonces usted puede presentarse como persona, digamos, como usted tiene su tarjeta profesional, entonces su tarjeta profesional lo avala como personal idóneo para poder presentarse en esa licitación. ¿Ya? Entonces, de hecho, la contratación que yo realicé siempre es como persona natural. Y lo otro es que el monto ya depende de la experiencia y del capital de trabajo que usted tenga. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, una persona que lleve una trayectoria muy grande en la contratación
30 años, 40 años contratando, que de pronto le haya ido muy bien y todo, y tenga un capital de trabajo de 10.000 millones, pues puede aspirar a poder concursar en ese tipo de obras de ese valor, ¿sí? Porque puede demostrar con documentos que tiene la experiencia para poder desarrollar ese tipo de proyectos y aparte de tener la experiencia, tiene la solvencia económica para poder desarrollar ese tipo de proyectos, ¿sí? Porque en las licitaciones piden eso, ¿ya? Ingeniero, suponiendo, por ejemplo, ¿Sí? si nosotros tenemos experiencia, pero no en la parte pública, sino en la parte privada, certificada, y de pronto se nos hace necesario el día de mañana, no sé, bueno, venga, monto la empresa, o venga mi asocio o algo, y yo quiero pasar esa experiencia que tengo como persona natural a la empresa, ¿cómo la paso? Y primero, ¿cómo la certifico ante el Estado que sí, efectivamente, sí, esa experiencia, pues, sí la tengo? Sí, señor. Sí es válida. Le voy a hacer con dos ejemplos. Supongamos que vamos a poner un colegio privado. Usted hizo una obra, escenario usted construyó digamos, un bloque de aulas en el colegio, un colegio privado, ¿sí? Colegio bilingüe, ta, ta, ta. Bueno, entonces usted hizo una obra de 2.000 millones de pesos en ese colegio, ¿cierto? Ahí, simplemente con que el colegio le dé una certificación de que usted realizó ese contrato, cuando usted se inscribe, porque para licitar con el Estado, usted tiene que tener su inscripción en alguna cámara de comercio, ¿sí? Y cuando usted se inscribe en la cámara de comercio, realiza también una inscripción de un documento que se llama el registro único de proponentes, ¿ya? Entonces, cuando usted hace el registro único de proponentes, allá lleva ese documento que le certificaron de la construcción de ese colegio. Y ahí queda certificado dentro del registro único de proponentes de que usted hizo esa obra. Ahora, supongamos, salió que la Universidad Industrial de Santander va a hacer una construcción de unas aulas por 900 millones de pesos. Usted tiene una de 1.000 millones y ya la tiene certificada. Usted puede ir y concursar. Antes, hace muchos años atrás, ponían, digamos que había ponían problema, que porque eso lo habían realizado en un contrato privado. Pero es que con los años y después de muchas evaluaciones jurídicas, han llegado a la conclusión de que si usted construye unas aulas, así sea un contrato privado, la parte técnica de construir las aulas en un contrato privado, técnicamente es lo mismo que hacerla en una contratación pública. O sea, usted tiene la experiencia porque ya lo hizo. Si usted hizo unas aulas allá, pues las puede hacer también en la UIS. Y eso no tiene ningún problema. ¿Sí? Porque antes en los pliegos de condiciones le colocaban ahí que la experiencia tenía que ser en obra pública. Y entonces empezaron a salir empresas grandes que decían, por ejemplo, les voy a poner ejemplos así para que entendamos. Una empresa que construye un estadio completo, un estadio de fútbol, para el club, por ejemplo, construcción del estadio del club, en la ciudad tal, ¿sí? Un estadio que puede costar 5.000, 10.000 millones de pesos. Esa persona no puede ir y construir un estadio o un escenario deportivo, o esa empresa no puede ir y construir un mismo escenario deportivo en una entidad pública. ¿Por qué no lo puede hacer? Si es la misma parte técnica lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, al darse todos esos alegatos, con eso le respondo la pregunta, no recuerdo quién me hizo la pregunta, el nombre. Alexis, Ah, ok, Alexis. Inge, y Eso, ese registro único de proponentes lo puedo, o sea, yo puedo certificar la experiencia tanto como empresa o como persona natural, o debe ser solo como empresa. es que cuando usted trabaja como persona natural, usted es una empresa, ¿sí? Lo único es que la empresa se llama Alexis, bueno, su apellido, ¿sí? Esa es la empresa, se llama Alexis tal. En cambio, cuando uno trabaja como persona jurídica,
La empresa se va a llamar Construcciones AIH SAS o Construcciones tal limitada o Construcciones tal SA, ¿sí? Esas son las empresas jurídicas. Las otras son empresas naturales, ¿cuáles? Las que se llaman como usted. ¿Por qué? Porque, por lo que hablamos, como somos personal idóneo, entonces, ¿cómo se llama la empresa? Ah, la empresa se llama Rubén Alonso Borrero Campos, ¿ya? Ese es el nombre de la empresa. Si usted de pronto le quiere poner una sigla o algo, construcciones, no sé qué, eso es como una sigla, pero la empresa se va a llamar, si es persona natural, se va a llamar como usted. ¿Listo? Listo, Inge. Eh, Sí. Inge, bueno, yo tengo la empresa como persona natural, pero Ok. si después por los requerimientos del Estado, impuestos y otras cosas, se me hace imperativo pasarla Ah, sí, a a una una persona jurídica, SAS. ¿cómo hago para convalidar esa experiencia que tengo como persona natural y Sí, claro. que pasársela a la persona jurídica? Usted cuando va a hacer el acta para conformar su empresa, eh, para conformar su persona jurídica, ¿cierto? Usted, como usted va a ser socio de esa empresa, entonces usted al ingresar como socio, la Cámara de Comercio le anexa su experiencia a esa empresa. Y su experiencia en estos momentos la valen o es acreditada durante 3 años, ¿sí? O sea, toda su experiencia como persona natural, esa empresa la puede trabajar durante 3 años. Al año número 4, ya ahí sí se pierde esa experiencia y ya se sigue trabajando es con la experiencia que haya adquirido la firma como tal, ¿ya? La persona jurídica. ¿Sí me hice entender? Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, bien, no, esa es la idea, poder despejar esas cositas. Bueno, entonces continuando acá, eh, entonces estábamos hablando de la modalidad de contratación. Entonces, cuando yo estoy buscando una licitación, ustedes saben que la licitación pública tiene unos términos, tiene unos tiempos, ¿cierto? Ella tiene cuándo inicia, cuándo termina. Entonces, en el SECOP 1, cuando usted busca un proceso de licitación, pues mi consejo es que siempre los busquen en el estado en el que empiezan, cuando inicia la licitación. Entonces vamos a suponer, voy a poner aquí licitación pública y si se dieron cuenta, aquí donde dice estado, voy a buscar aquí donde dice estado, dice seleccione un estado. Entonces, cuando yo lo tengo, cuando yo busco una licitación en el estado borrador, ¿sí? Cuando lo busco en el estado borrador, es que la entidad pública acabó de montar el pliego. Entonces, como lo acabaron de montar, pues yo tengo mucho tiempo para analizar la licitación, para verificar muchas cosas que vamos a ver y para entender la licitación, ¿ya? Entonces, mi consejo, siempre que vayan a buscar un proceso de contratación, pues lo buscan en el estado borrador, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí algo. Si ustedes buscan licitación pública en el estado borrador y le dan buscar, dejando todo el resto de cosas en blanco, le doy buscar, el buscador, el motor de búsqueda del SECOP 1, ¿qué me va a mostrar? En la página que ustedes ven, ¿qué me muestra él? Entonces, miren, aquí dice número de proceso, ¿cierto? Ahí aquí dice número de proceso. Entonces, lo que les decía, para buscar para buscar esto, algún contrato o algún proceso de licitación con el número de proceso. Si ustedes lo van a buscar con el número de proceso, tienen que escribirlo tal cual como lo tienen acá. Por decir algo, por ejemplo, si ustedes van a buscar este número de proceso, lo tienen que escribir así, tal cual, AMA-LP-008-2023. Si no lo escriben exactamente así, no les va a aparecer. Entonces, por ejemplo, aquí en este pantallazo de búsqueda está el número de proceso, el tipo de proceso, ¿sí? Como nosotros lo buscamos en la modalidad de licitación pública, pues nos van a salir todos los de licitación pública y el estado, en qué estado está.
En este caso está en borrador. Aquí nos muestra la entidad que está presentando la licitación. Entonces, por ejemplo, esta se llama Asociación Regional de Municipios de los Departamentos de la Región Atlántica de Colombia. ¿Vean? Esa es la entidad pública que está lanzando esta licitación. ¿Y cómo se llama la licitación? ¿Cuál es el objeto contractual de la licitación? Vea, aquí nos dice los objetos. Entonces, mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento en concreto rígido en la carrera 1 y carrera 4 entre las calles 9, ¿sí? Municipio de Ciénaga, Magdalena. Aquí nos dice en dónde lo van a ejecutar. Miren, en la Magdalena, en el departamento de Magdalena, Ciénaga. Y el valor. ¿Cuánto es el valor de esa licitación? 3.757.230.000 pesos. Y la fecha de apertura es esta fecha de apertura es cuando van a montar el pliego definitivo. ¿Ya? Entonces, voy a irme hacia atrás. Voy a devolverme aquí a volver a buscar. Listo, entonces, le dimos en licitación pública. Podemos buscar en otra, por ejemplo, selección abreviada de menor cuantía. Acá. Podemos hacer lo mismo, borrador. Voy a darle aquí buscar. Salen otro tipo de obras que las entidades públicas hayan lanzado en el tipo de proceso que es selección abreviada. Aquí ya salió otra cantidad de obras. Y si ustedes se dan cuenta, pues los montos son también menores a los de la licitación. Aquí está el número del proceso, ¿sí? El estado borrador, la entidad, por ejemplo, la primera que salió ahí, Caquetá, alcaldía, municipio del Doncello, en el Caquetá. Prestación de servicios para el Festival Folclórico, representación artística. Ah, bueno, ya que salió esto, les iba a comentar. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes están buscando esto, no es solo en la selección, pues no les va a votar solo obra. Ustedes se dan cuenta, pues aquí salen todos los proyectos que el municipio está sacando. Por ejemplo, aquí están contratando a alguien para que preste los servicios del Festival Folclórico, representación artística y musical y muestras culturales en el marco de el San Pedro en el municipio del Doncello. ¿Ya? 220 millones. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando un proceso de contratación, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. En este momento, ¿por qué lo estamos haciendo así nomás? Es para que miren cómo funciona el motor de búsqueda. Pero vamos a aplicarlo de pronto a lo que hablábamos ahorita. Supongamos que tenemos una empresa mediana, entonces sé que de pronto en licitaciones de obra pública o licitación pública puede funcionar. Vamos a mirarlo aquí un momento en una licitación de obra pública, estado borrador, y le voy a colocar, vamos a restringirlo de pronto, por ejemplo, a Santander. Santander y cualquier municipio de Santander y cualquier entidad que aparezca. Entonces le damos buscar y él nos va a mostrar los procesos en borrador de licitación de obra pública que están en Santander, bien sean las alcaldías, la gobernación o alguna entidad de orden nacional que vaya a hacer ese proyecto en el departamento de Santander, ¿sí? Entonces ahí están el listado, vean. Empieza a mostrar todo el listado. ¿Listo? ¿Se está entendiendo cómo buscarlo? ¿Cómo buscar el proceso? Ahora vamos a limitarlo un poquito más. Voy a buscar aquí selección abreviada de menor cuantía. Voy a buscar borrador. Voy a buscar el departamento, no, pongamos otro departamento, Cundinamarca, cualquier municipio. Y el valor, yo puedo limitar el valor por lo que les comentaba anteriormente. Supongamos que mi empresa está iniciando y yo solo puedo hacer contratos hasta 100 millones. Entonces yo, ¿para qué busco otras cosas, cierto? No voy a perder el tiempo en eso. Entonces voy a buscar los de 100 millones, los de hasta 100 millones y le voy a buscar.
a ver qué cosas salen ahí. Bueno, mira, aquí hay, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, aquí hay una de conexión a internet, aquí hay un apoyo logístico, suministro de reseo. Mire, por ejemplo, si alguien trabaja con volquetas o tiene volquetas o algo, ya puede de pronto interesarle un tipo de contrato así, ¿cierto? Si tiene algún amigo que tiene volquetas, le puede decir, vea, podemos tener una sociedad con alguna cantera, alguna planta que suministre material. Mejoramiento y mantenimiento de la estación de policía del municipio de Púquene. Vea, por ejemplo, van a hacer un mantenimiento en la policía. Si nosotros tenemos una empresa, podemos tratar de aplicar a ver si cumplimos y el contrato es casi de 45 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, entonces, sí vamos entendiendo. Les voy a explicar un poquito esto de la fecha. Esto que dice Sí. aquí, fecha desde y fecha hasta. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? ¿Cómo, cómo sabemos nosotros como hasta qué monto podemos aplicar? Y, Ya. ¿aló? Sí, sí, sí. ¿Y qué requisitos necesitamos para aplicar a ese? Bueno, sí, eso, digamos que eso hace parte de una clase más adelante. Por ahora estamos mirando cómo buscar, pero yo le voy a comentar ahorita eso. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, listo. Cuando usted constituye una empresa, digamos que empezamos de cero, ustedes tienen que buscar a un contador, ¿cierto? El contador les ayuda a montar el balance inicial de la empresa, ¿sí? La empresa debe iniciar con algún capital, el que sea, el que se pueda aportar. El contador dentro de su área, de la parte de finanzas, los asesora cómo se puede demostrar la parte financiera de eso. Entonces, dependiendo de cómo usted monte su balance inicial, usted va a tener un capital de trabajo, ¿cierto? Y ahí con ese capital de trabajo, de una vez con ese capital, usted puede saber qué valor, digamos, con ese capital de trabajo, usted puede decir, si yo tengo 50 millones en mi capital de trabajo, pues yo no puedo de pronto realizar obras mayores a 50 millones, excepto, voy a ponerle un ejemplo, voy a decir esto y más adelante lo vamos a entender más, excepto si, por ejemplo, yo me logro asociar con, voy a decir un nombre aquí por decirlo para que ustedes me entiendan. Digamos que yo me asocio aquí con la constructora HG. No sé si sepan de pronto cuál es la constructora HG, que es la del ingeniero, creo que se llama así, la de Rodolfo Hernández. ¿Sí? Entonces, una empresa grandísima y se asoció con usted. Eso se puede hacer, que es lo que llaman consorcio o unión temporal. Entonces, dependiendo de esa unión, usted puede realizar obras más grandes, ¿sí? Porque usted se está asociando con una empresa muy grande, ¿sí? Es un ejemplo exagerado, pero usted puede, al asociarse, puede adquirir más experiencia y adquirir más capital de trabajo para aspirar a un contrato mayor, ¿sí? En cambio, si está solo, pues solo puede aspirar, por ejemplo, al del mantenimiento que vimos ahí en el ejemplo, ¿vale? Más o menos me dice entender. Entonces, una parte de eso es la parte financiera y la otra parte, para poder saber usted hasta dónde llega, es la parte de experiencia, lo que hablábamos ahorita con el otro compañero. Si yo tengo una certificación de una obra X que hice, así sea privada, construí tal cosa en el club Los Lagartos, en el club no sé qué, en el club tal, y esa certificación me cuenta a mí como una obra que hice de ese monto. Ya, entonces eso hace parte de su experiencia, porque a uno en la licitación le piden experiencia y la parte financiera. Ya, entonces, si esos documentos usted los debe tener muy bien ordenados en su empresa para saber usted hasta qué monto como tal puede, digamos, puede alcanzar a licitar. Más adelante vamos a ver más a fondo eso. Pero sí me hice entender. Sí, sí, señor Inque, gracias. Bueno, bien.
Esa es la idea. Bueno, entonces, les voy a explicar, les iba a explicar un momentico a qué se debe, a qué dice aquí fecha desde y fecha hasta. Pues fecha, esto es como, digamos, voy a buscar una selección abreviada de menor cuantía en estado borrador. Digamos, no le voy a poner municipio, pero, o departamento, pero voy a decir, venga, digamos que la lanzaron el 3 de, una que la hayan lanzado el 3 de abril, de cualquier valor, ya, en cualquier entidad. Entonces, el motor de búsqueda me va a presentar los borradores de las que se hayan lanzado desde ese tiempo atrás, que abrieron el proceso en ese tiempo, ¿sí? Entonces, de pronto, digamos que uno, si lo buscan por fecha, si ustedes buscan por fecha, pues obviamente, si yo quiero ganar tiempo, la buscaría con la fecha de hoy. ¿Qué procesos lanzaron hoy? Vamos a ver, supongamos que tenemos una empresa de interventoría y entonces esas las buscamos aquí en concurso de méritos abiertos, en el estado borrador, y que hayan lanzado de pronto hoy en cualquier parte del país. Miremos a ver qué sale. Aquí está, vea, mire, por ejemplo, interventoría técnica, administrativa, financiera para los contratos de obra cuyo objeto son, bueno, en el municipio de Villa Gómez, en Cundinamarca, concurso de mérito abierto, borrador, por un valor de tanto. ¿Sí? Esa lo lanzaron hoy. ¿Ya? A eso se refiere la fecha desde. Entonces, digamos que si uno quiere ganar tiempo en la licitación, pues la puede buscar desde el día de hoy. ¿Ya? Esto que dice producto o servicio. Esto que dice producto o servicio. Esto básicamente es, les voy a poner un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, alguno de ustedes está trabajando con la empresa Caterpillar. Entonces, Caterpillar, ¿qué maneja? Para todos sabemos que maneja pues, maquinaria amarilla, ¿cierto? Muy seguramente usted puede empezar aquí a mirar a ver en qué empresa, voy a ponerla así solita, ¿cierto? Si yo le doy buscar, el motor de búsqueda me va a mostrar qué entidades están de pronto necesitando maquinaria amarilla y uno puede llegar a ofrecer los productos de Caterpillar. Entonces, vea, mantenimiento operativo y correctivo a todo costo del parque automotor del municipio destinado para la atención de la población vulnerable. Y entonces, el municipio de Lérida en el Tolima. ¿Sí? Intervenir con mantenimiento rutinario. Esto es por si tienen maquinaria, hacer ese trabajo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Eso es cuando alguien tiene algo muy específico que ofrecer. ¿Sí? Algo muy específico que ofrecer. Por ejemplo, vean, ustedes se dan cuenta, componentes y suministros electrónicos, componentes y suministros de manufactura, ¿sí? Miren, materiales, producto, papel. ¿Ya? Aquí está de pronto lo de obra. Entonces le damos buscar y aquí también, mire, suministro de materiales de construcción de especie para mejoramiento de vivienda en los hogares del resguardo indígena Copec en el municipio de San José de Palmar, Chocó. Entonces eso es, ahí por ejemplo, suministro. Están buscando una empresa, digamos tipo ferretería, ¿cierto? Que venda este tipo de materiales. Entonces, muy seguramente dentro de las condiciones de los pliegos de condiciones puede ser que se dirija a que las empresas que participen sean ferreterías, ¿sí? Porque está muy destinado a suministrar algo, comprarlo. ¿Y por qué? Pues porque lo más lógico es que si alguien va a comprar materiales, pues lo haga con las ferreterías. Lo puede hacer con un tercero, pero es que ese tercero le va a comprar a una ferretería, ¿cierto? Por ejemplo, Home Center se puede presentar a una licitación de esas. Ferretería al día, ¿sí? Ferreterías grandes. Pueden ir y presentarse para poder hacer la subasta, porque si ustedes se dan cuenta, cuando es un suministro, es tipo subasta. Entonces,
la subasta pues funciona como su nombre lo dice, una subasta. Allá pueden decir, no, mire, las tejas yo se las dejo a tal precio, entonces el otro dice, no, yo se las dejo a tal. Y así va funcionando la subasta y ya el municipio pues va decidiendo cómo va el proceso. Pero básicamente esta partecita de productos y servicios por si alguno de ustedes tiene un servicio en especial o un producto en especial. Bueno, entonces les voy a hacer un pequeño como recuento y les voy a explicar algo acá. Las etapas en el SECOP 1, las etapas que maneja el SECOP 1 para el tema de la contratación, entonces viene un estado borrador del pliego. El estado borrador es lo que le llaman ellos, la entidad le llama proyecto de pliego de condiciones. Es el proyecto de pliego de condiciones. Después, cuando pasa la etapa convocado, esto ya es el pliego de condiciones. Aquí en la etapa de borrador, uno puede escribir, ¿sí? Uno puede hacer anotaciones, puede escribirle a la entidad que solicitarle, preguntarle por qué tal cosa, por qué piden esto, y si piden esto, por qué no piden tal cosa, sí, toda esa cantidad de preguntas, la entidad tiene que responderlas a todas las personas o a todas las empresas que le escriban. Y después de que Ingeniero, una pregunta. sí, ¿Qué quiere decir eso de pliego de condición? el pliego de condiciones, bueno, te voy a sacar aquí de la duda te voy a mostrar algo acá. Te voy a mostrar algo acá. Cuando tú buscas aquí un proyecto, el que sea, ¿sí? Vamos a mirar el del folclore, no, espérate. Construcción, mira que fue enfocado a nosotros, ¿sí? Construcción de alcantarillado en la carrera, municipio de Malambo Atlántico, ¿sí? Si tú vienes aquí donde dice número de proceso, si es que se ilumina, cuando tú le das clic acá, él abre la ventana de todo el proceso de ese proceso de contratación, ¿sí? Después me explico, aquí está toda la información de ese proceso, absolutamente toda la información. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, el correo electrónico a donde van a escribir las cosas que quieran preguntar del proyecto de condiciones. Entonces, miren, en la etapa de borrador, las entidades montan esto. Aviso de convocatoria es como un documento donde dice que se va a abrir ese proceso, ¿sí? Los estudios previos, pues son también un documento donde explica por qué se necesaria la obra y bueno, muchas cosas. Y mira, aquí dice proyecto de pliego de condiciones. Entonces voy a abrir este como ejemplo digamos, para entender un poquito lo que estamos hablando. El proyecto de pliego de condiciones es la columna vertebral de lo que va a ser todo el proceso de licitación. Entonces, es un documento muy extenso, es un documento grande. Si ustedes miran, voy a recorrerlo aquí todo para que vean la cantidad de páginas, o sea, 83 páginas, ¿sí? Es un documento muy grande en el cual la entidad explica absolutamente cómo va a ser el proceso, qué van a pedir para el proceso, o sea, qué cosas, qué documentación tiene que anexar las empresas que se van a presentar al proceso de licitación, cómo van a evaluar eso, eh, digamos, es absolutamente todo lo concerniente a cómo se debe presentar la propuesta y qué documentos debe llevar la propuesta para poder clasificar y poder participar en el proceso de la selección para ver si uno se gana ese contrato. Y más o menos me hice entender, no sé quién me hizo la pregunta. Sí, ingeniero, sí, señor. ¿Listo? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Bueno, Juliana. Entonces, para resumirte un poquito, el proyecto de pliego de condiciones es como el documento inicial que nos da todas las reglas y lineamientos de los parámetros que nos va a pedir la entidad para poder participar en esa licitación, ¿sí? Y eso pues lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces me voy a devolver un poquito.
Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando para una empresa. Vamos a ponernos un ejemplo. Digamos que nosotros trabajamos para una empresa que tiene mucha experiencia en la construcción de cubiertas para cualquier tipo de infraestructura, cubiertas de escenarios deportivos, cubiertas de coliseos, cubiertas de canchas, cubiertas de, pues, o de tipo, cualquier tipo de infraestructura, ¿sí? Tenemos una empresa que trabaja, digamos, el montaje de estructura metálica y de tejas para realizar ese tipo de cubiertas. Entonces, nosotros buscamos lo que les decía, una, una licitación en estado borrador. ¿Por qué? Porque como la licitación tiene unos tiempos, ella tiene un cronograma, entonces yo debo tener el tiempo suficiente para evaluar lo que estábamos hablando ahorita, evaluar qué nos van a pedir, si lo tengo, no lo tengo, cómo hago, si no lo tengo, me puedo asociar con alguna empresa amiga para ver si me complemento, ¿sí? Si puedo hacer un consorcio o una unión temporal y si yo puedo clasificar para ese contrato, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eh, después de que se hacen todas esas preguntas que yo le decía, pasa la etapa convocado. O sea, la entidad contratante responde todas esas preguntas y dice, saca el nuevo pliego de condiciones. Entonces ya después no se llama proyecto de pliego de condiciones, ya se llama, perdón, aquí en convocado, ¿sí ve que cambié el estado convocado? Aquí ya en convocado, vamos a ver uno que está en convocado acá. Selección, a ver, ¿este qué es? Prestación de servicio para el mantenimiento predictivo por maquinaria, construcción y mejoramiento del parque biosaludable. Este, por ejemplo, ya está en convocado. Voy a darle acá, sale toda la información del proyecto. Y como este ya está en convocado, pues ya han publicado más cosas. Aquí está el proyecto de pliego de condiciones. ¿Sí lo ves acá, Juliana? Y todos. Y por Sí, acá, señor. y por acá arriba, les voy a mostrar. Y por acá arriba ya salió el pliego de condiciones definitivo. ¿Sí? Entonces, digamos que este pliego ya es el resultado de haber evaluado este. ¿Sí? Si la gente ya escribió, si aquí de pronto, no sé, muy seguramente si nadie escribió nada, pues si nadie escribe nada, este documento es igual a este. Si nadie dice nada, si no hay que cambiar nada, ¿ya? Pero si alguna empresa, si alguien escribe, la entidad pública acá, también publica dentro de todos estos documentos, la entidad pública, que la empresa o la persona, no necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser una persona. La persona es más, puede ser cualquier persona, porque esto es una contratación pública. Aquí puede escribir, cualquier persona puede preguntar, señores, entidad contratante, ¿por qué están pidiendo que el ingeniero residente tenga 20 años de experiencia? ¿Por qué no puede tener 10 años de experiencia? ¿Ya? Y la entidad está obligada en contestar el porqué de eso. Ellos tienen que contestar técnicamente el porqué. ¿Sí? Ellos no pueden decir porque sí, no. Ellos técnicamente responden por qué tienen que tener 20 años de experiencia profesional que piden ahí. ¿Sí? Y entonces, con base en esas respuestas, sale el proyecto de pliego de condiciones y allá ya va corregido lo que se preguntó, si la entidad lo corrige o no lo corrige. La entidad debe responder técnicamente a las preguntas que le hacen ahí, del por qué de esas cosas. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de convocado, ya pasa en este convocado, ahí está el cronograma que lo vamos a ver, el cronograma de obra, y ahí en ese cronograma pues vamos a encontrar que encontramos la fecha cuando se cierra el proceso. Ya se cierra y se entregan, se vaya a la entidad físicamente y se llevan los documentos y se entregan.
¿Listo? Y ya después viene la etapa de evaluación. La entidad empieza y evalúa todos los documentos que se entregaron. Ya cuando sale un contrato en adjudicado, quiere decir que ya pasó toda la etapa de evaluación y pues ya alguien se ganó el contrato. O por lo menos quedó en la etapa de adjudicado. Ya alguien, a alguien se le va a adjudicar el contrato. Si de pronto hay alguna anomalía, si se presentan problemas, ¿sí? Con, digamos, hay gente que no está de acuerdo con la evaluación o hubo de pronto un manejo irregular de los documentos, qué sé yo, y interponen quejas, ¿sí? Porque pues todo eso hace parte del proceso de licitación, ¿cierto? Entonces, si pasa todo eso, pues la entidad está obligada a evaluar y a responder lo que lo que se están preguntando. Y ya mirará a ellos si definitivamente queda adjudicado, pues continúa el proceso y después de adjudicado se llama celebrado. O sea que ya realizan el contrato. Ya, miren, de adjudicado pasa a celebrado. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, vamos a verlo acá. Adjudicado. Entonces aquí nos muestra el SECOP, nos muestra que todos estos proyectos que ustedes ven acá ya tienen a alguien, ya alguien la entidad ya evaluó y ya tienen una empresa o una persona natural a la cual está adjudicada ese proyecto. ¿Listo? Y siguiendo con el cronograma de la licitación, pues después de eso pasará al estado de celebrado. Aquí está, celebrado. Entonces, cuando ustedes buscan un contrato, perdón, un proyecto, un proceso de licitación, ojo con las palabras, cuando ustedes buscan aquí un proceso de licitación y dice aquí celebrado, quiere decir que esto ya tiene un contrato. Esto ya tiene un contrato realizado. Ya está realizado el contrato. Por ejemplo, vamos a mirar este. Es una selección abreviada, es un mantenimiento y mejoramiento mecánico de la red vial del municipio. Y miren toda la cantidad de documentos, porque ya lleva el proceso, lleva muchísima información. ¿Ah? Entonces, mira, aquí está el proyecto de pliego de condiciones que nos decía Julián. Y aquí está toda la cantidad de información. Aquí está el pliego de condiciones ya el definitivo, ¿cierto? Cuando ya se pasó a la etapa de convocado. Acá está toda la información que la entidad publica para que usted analice, sepa de qué va a hacer, cómo lo van a hacer. Bueno, ahí está toda la información. Aquí está, mire, el acta de cierre, o sea, cuando ya el día que se cerró la licitación, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí les falta, aquí está la resolución de adjudicación. Esta resolución de adjudicación es cuando pasa al estado de adjudicación y muy seguramente, me imagino yo, mira, aquí está el contrato. Aquí ya uno puede ver el contrato de este documento, perdón, de esta licitación. Ya este es el contrato. ¿Sí? Si uno lo abre, pues se encuentra toda la información contractual y todo el contrato, quién se lo ganó, qué empresa se lo ganó, todo. Si ustedes entran aquí en un proceso de licitación y, por ejemplo, está en el estado celebrado y no encuentra el contrato, usted puede escribir aquí, por ejemplo, puede escribir a este correo electrónico y solicitarle a la entidad que en el proceso de selección abreviada número, todo esto, número no aparece el contrato que ya tiene que estar publicado. Entonces, que por favor lo publique para verlo. ¿Por qué? Porque es un documento público. Eso no lo pueden esconder ni nada porque todo esto es es contratación pública y es un documento público. ¿Ya? Entonces ellos están obligados a, a, a publicar toda la información que pasa en la licitación y luego posteriormente durante todo el contrato, toda esa documentación están obligados a publicarla porque todos esos son documentos públicos.
Voy a copiar ese número de selección para mostrarles que acá, dentro del proceso de búsqueda, dice número del proceso. Lo voy a copiar tal cual. Yo le doy búsqueda y me sale, ojo que vea, aquí me salieron todos los que llevan ese mismo número, porque coinciden con los otros municipios, pero aquí está el que estábamos viendo ahorita. Coincidencialmente ellos pusieron tienen el mismo nombre, pero son diferentes municipios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Nada, todo bien. Bueno, si ustedes ven aquí dice, hay otros estados. Dice liquidado, descartado, ¿cierto? Terminado normalmente después de convocado, terminado sin liquidar. Voy a explicarles para que ustedes sepan a qué se refieren con eso. Cuando colocan un estado en el proceso de contratación, colocan un estado liquidado, quiere decir que usted ya terminó su obra, terminó el contrato y realizó la terminación del contrato y posteriormente realizó la liquidación del contrato. Para que ustedes sepan, una cosa es terminar la obra y hacer el recibido de la obra y hacer la terminación de la obra, y posteriormente otra cosa es realizar toda la liquidación del contrato, ¿sí? Que es un proceso, digamos, jurídico y de algunos documentos en donde ya queda liquidado totalmente el contrato. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes encuentran un estado de liquidado, es que ese contrato ya se terminó y ya quedó liquidado también. Cuando sale descartado quiere decir que la entidad montó el pliego, montó el proyecto de pliego de condiciones o montó el pliego y sucedió algo. De pronto, digamos, la Contraloría hizo una observación que por qué tal cosa o alguna cosa pasó dentro del proceso ahí y lo tuvieron que, en el estado borrador, tuvieron que frenarlo. Algo pasó, se encontró alguna anomalía o se encontró algún error, ¿sí? Alguna inconsistencia grave, ¿sí? Por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo así muy loco. En el presupuesto de obra había un valor de un ítem que se equivocaron y el ítem, al evaluarlo, el valor estaba muy mal o para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces alguien escribe dentro del análisis que están haciendo, como uno mira el presupuesto y analiza algunas cosas del presupuesto, pues alguien escribe y formula que el presupuesto está mal y si lo analizan y, uy, sí, hay un error tremendo. Entonces, al parar el proceso, lo colocan como descartado. Y lo mismo si hay después de convocado y ya están casi que listos para entregar la licitación y pasó alguna cosa tremenda, entonces le colocan esto, terminado normalmente después de convocado. Y terminado sin liquidar es pues que algún contrato, de pronto terminaron la obra, porque suele suceder, terminan la obra, pero no adjuntan los documentos que la entidad requiere para que el contrato se liquide. Ya eso es un proceso más de documentos y más de información. Pero si usted no adjunta toda la documentación que la entidad le pide para poder liquidar, pues el contrato queda en términos jurídicos, queda como ahí, como abierto. Así usted haya terminado la obra y se haya entregado la obra, pero hay que hacer un trámite documental para poderlo liquidar. Bueno, entonces quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio ahí en el motor de búsqueda. Por ejemplo, si ustedes buscan ahí en ustedes mismos, busquen en la modalidad de
de concurso de méritos abiertos, en el estado borrador, coloquemos un departamento, por ejemplo, en Boyacá. Busquen para un valor de 1.000 millones, ¿cuál es el primer contrato que sale ahí? El primer proceso de licitación que sale ahí. Y me dicen. Nada, no salió nada. Entonces quiere decir que en este momento, en el departamento de Boyacá, no hay ningún proceso en el SECOP 1 que cumpla esos requisitos. ¿Listo? Por si les llega a pasar eso. ¿Sí? Vamos a buscarlo como licitación de obra pública. En el estado borrador de mayor de 1.000 millones de pesos y denle en buscar. ¿Cuál es el primero que le sale? Nadie. Bueno, mire, el primer contrato de licitación de obra pública que me sale acá es rehabilitación de la malla vial urbana del municipio del Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar. 19.595.274.193 pesos. El proceso se llama LPSIM-003-2023. Sí, sí estamos entendiendo todo el proceso de búsqueda. Eso es algo fácil y es importante que ya lo dominen. ¿Quién tiene alguna duda? Ahora vamos de pronto a buscarlo. Vamos a suponer que nosotros vamos a buscarlo. Entonces, por ejemplo, gobernación. Vamos a buscar una gobernación cualquiera. Por ejemplo, Antioquia. Entonces buscamos, vamos a buscar licitación de obra pública. Licitación de obra pública. En el estado borrador. Y vamos a darle también mayores a 1.000. No hay ninguno. ¿Alguien podría, por favor, decirme que busque un proceso de contratación en la alcaldía de Santa Marta como selección abreviada de menor cuantía mayor a 500 millones? ¿Cuál sale el primero que sale ahí? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Ah? Santa Marta, vamos a buscar Santa Marta del municipio de Magdalena, en la alcaldía. Mire todas las entidades que salen de Santa Marta. En alguna parte, decir la alcaldía. Alcaldía, Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Esta es la alcaldía. Dije selección de abreviada menor cuantía en el estado borrador de 500, mayor a 500 millones. No hay ninguno. Bueno, ¿se entiende?
el motor de búsqueda, ¿cierto? Entonces, las licitaciones están estructuradas en las entidades las estructuran en tres grandes grupos, lo que hablábamos hace un rato. Entonces, evalúan la experiencia, ¿cierto? Evalúan la capacidad financiera de la empresa y evalúan la capacidad técnica de la empresa. Digamos que el pliego de condiciones, dentro de las cosas importantes que nos va a pedir, pues es esta información. Entonces, digamos que la capacidad financiera y todos estos documentos, usted los tiene a la mano porque el contador de la empresa le da el balance. Y aparte del balance, pues está el registro único de proponentes, que es el RUP. El RUP es el documento con el cual nosotros nos apoyamos para tener en cuenta que, pues para poder verificar esa capacidad financiera, porque el balance se entrega cuando van a hacer la inscripción en el registro único de proponentes, va el balance y pues la información también queda ahí certificada en el registro único de proponentes. Lo mismo la capacidad técnica, los equipos, maquinaria que tenga la empresa, el personal profesional que labore para la empresa. ¿Listo? Entonces, esas, digamos que dentro del pliego de condiciones, estas son tres cosas que vamos a aprender a mirar y analizar dentro de la información que nos pide la empresa. ¿Vale? Entonces, vamos a retomar un poquito qué era lo que estamos haciendo. Cuando nosotros estamos buscando un proceso de selección, entonces lo buscamos de acuerdo a la información que vayamos a tener de la empresa, ¿cierto? Que es experiencia de lo que hace la empresa y el valor, ¿cierto? Que es lo primero que estamos viendo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Habíamos dicho que aquí dentro del motor de búsqueda, ¿cierto? Si estamos buscando primero vamos a saber, nosotros tenemos que saber en qué rango o en qué zona, mejor dicho, en qué zona se mueve la empresa, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad capital, o así no vivamos en una ciudad capital, pero tenemos una cierta área de influencia, pues podemos empezar a buscar los procesos que sean en esa área de influencia. Y, por ejemplo, les voy a dar una idea como para, digamos, eso sería como una idea de negocios. Por ejemplo, ustedes conocen a una persona que que trabaja todo lo del tema de soldadura y hace ventanas, puertas y muchas cosas de la parte de metálica. Entonces, usted puede, por ejemplo, buscar, voy a darles un ejemplo, usted puede buscar en el estado celebrado, vamos a ponerle que sea en Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, Santander, Bucaramanga, ¿sí? Y le voy a dar cualquier valor. Entonces, miren, por ejemplo, remodelación y adecuación batería sanitaria sede A en la institución educativa Custodio García Rovira, el INES. Por ejemplo, por 321 millones. Vamos a buscar, el proceso se llama 17S. Buscamos el proceso, como ya está en contratado, ¿en cierto? Aquí está el contrato. Vamos a descargar el contrato. Vamos a abrirlo. Este es el contrato que hicieron. Entonces, miren, aquí ya vemos, esto lo doy a manera de información, creando en su cabeza una idea de negocios. Usted ya tiene aquí una información de en dónde puede encontrar al señor
Juan Carlos Osorio Ríos, que es el representante legal del consorcio Adecuaciones INEM 2021. Tiene un correo electrónico y tiene una dirección. Para buscarlo, ¿cierto? Y de pronto decirle, mire, aquí está, por ejemplo, vean, desmonte de ventanas, incluye carga y retiro. Desmonte, muy seguramente le van a colocar ventanas nuevas. Entonces usted se puede asociar con su amigo que tiene el taller y de pronto tiene factura, ¿sí? Tiene su documentación legal de la DIAN, su registro único tributario, ¿sí? Para que no se confundan, ese es el RUT, que ese lo expide la DIAN, que es el que llaman RUT, ¿cierto? Que es diferente al RUP, que es el que expide la Cámara de Comercio, que es el registro único de proponentes, que le llaman RUP con P. Entonces, de pronto usted puede venir, mirar, estructura más, mire, aquí van a ser estructura metálica en acero estructural con acabado de pintura anticorrosiva y esmalte de superficie metálica de interiores. Digamos que aquí van a hacer algo, aquí van a hacer una cubierta, no sé si sea también, aquí van a hacer unos canales, muy seguramente la persona sabe trabajar canales, digamos mirando, a ver si de pronto hay carpintería metálica acá entre los ítems. Si lo ven, me dicen. Si ya lo pasé, no sé. De pronto se me pasa. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que usted puede aquí analizar una cantidad de ítems que de pronto su amigo puede hacer. Entonces, usted tiene un valor, obviamente este valor, pues es el precio final con impuestos, perdón, vamos a ver si es con impuestos porque aquí debe estar el IU abajo de pronto. Pero usted tiene un valor de referencia. Así es, aquí está entonces este es el costo directo, aquí está la mano de obra, materiales y todo, con el que la entidad le va a pagar al consorcio. Pues obviamente usted no puede llegar a decirle que le hace, por ejemplo, esto. Usted tiene un amigo electricista, ya que lo tengo aquí a la mano, un amigo electricista que sabe realizar toda esta cuestión y de pronto sabe instalar esto, transformador, con tablero y todo esto. Entonces usted puede hacerle una propuesta al consorcio y decirle muy formalmente, señor consorcio, yo le hago eso en 7 millones. ¿Sí? Es una propuesta y usted se puede ganar un recurso económico ahí. Y puede, el consorcio pues evalúa si le sirve o no. ¿Sí? Le estoy dando como una idea, ¿ya? De por qué de pronto le sirve hacerlo del motor de búsqueda. ¿Sí? ¿Me entendieron la idea? ¿Y qué les parece la idea? Entonces, pueden ustedes buscar de alguna manera una forma de, de tener de pronto alguna sociedad con alguien para poder realizar ese tipo de cosas. Por ejemplo, alguno de ustedes maneja algún proyecto, perdón, algún software de diseño estructural. Entonces, lo mismo, pueden buscar en la parte de consultoría quienes están haciendo algún estudio y analizarlo y ustedes pueden ir y presentar su propuesta. Vea, usted va a hacer un estudio para diseñar tal cosa, yo manejo tal programa y ese programa me permite entregarle a usted esto y esto y esto. Y de pronto puede salir una oportunidad de negocios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, ya para terminar la clase de hoy, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, lo que les quiero decir es que el proceso de licitación tiene un cronograma, ¿cierto? Y básicamente para tener el tiempo suficiente de analizar nuestra licitación, pues por eso es que yo les digo que lo buscamos en la fecha de borrador, ¿cierto? Para poder tener tiempo para revisar, verificar cuándo pasa convocado, para poder, ¿por qué me interesa cuándo pasa convocado? Pues primero para poder escribir
con tiempo si yo encuentro alguna anomalía, si encuentro alguna observación para hacer, si hay que hacerla, pues poderla escribir en el estado borrador, que es más fácil que lo puedan mover el proyecto de pliego de condiciones y ya cuando salga el pliego de condiciones definitivo esté esa observación, digamos, corregida. También entonces analizo cuándo es la fecha de cierre en el proceso. Más adelante vamos a ver un proceso y vamos a empezar a desmenuzar todo eso. Cuando yo analizo todo esto, pues digamos yo ya tengo un tiempo, digo, bueno, mi proceso se cierra, por ejemplo, si lo lanzaron hoy, dependiendo si es licitación o bueno, esos tienen diferente tiempo, pero entonces yo ya puedo analizar y decir, mi proceso se cierra el 20 de mayo. Bueno, ya sé que yo de aquí al 20 de mayo debo tener todo listo. Y antes del 20 de mayo, porque el 20 de mayo tengo de pronto que entregarlo a las 8 de la mañana, o sea que tengo hasta el 19 de mayo, ¿sí? Tenemos, y entonces vamos a verificar, después de que yo vea que tengo tiempo, entonces empiezo a verificar toda esta información que es lo que vamos a ver en la otra clase. Entonces verificamos los documentos habilitantes, ¿sí? Y verificamos los documentos con puntuación. Los documentos con puntuación son unos documentos que nos pide la entidad a los cuales ellos les van a otorgar unos puntos. Y esos puntos son los que suman para poder, pues, en la evaluación, el que mayor puntaje saca, gana la licitación. Básicamente, las entidades le llaman a toda esta información de documentos jurídicos, financieros y técnicos, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior, y a los documentos habilitantes y con puntuación, a eso le llaman el sobre número 1. ¿Sí? Toda esta información se entrega en un sobre, que las entidades le llaman sobre número 1. Y por lo general, al sobre número 2 es la sola propuesta económica. Casi siempre se entrega solita. La propuesta económica se entrega solita. ¿Listo? Entonces, quisiera preguntarles, ¿me entendieron y entendieron de pronto como el proceso del por qué buscarlo en la etapa borrador? ¿Y entendieron el buscar los procesos en el SECOP 1? Sí, ingeniero, todo perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, ¿ellos cómo ponderan esos sobres? ¿Valen el mismo porcentaje o uno vale más que el otro? Disculpe, no le escuché muy bien. ¿Ellos cómo ponderan esos sobres pues para escoger a la empresa? O sea, ¿vale un sobre más que el otro o tienen el mismo porcentaje? No necesariamente. Digamos que voy a abrir aquí un proyecto de pliego de condiciones cualquiera de un ejemplo que tengo yo acá, ¿sí? La entidad, no es que, digamos, la entidad va a pedir unos documentos, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando. Y dentro de esos documentos, por ejemplo, aquí tengo uno de un ejemplo, ¿ya? De hace ya tiempo atrás. La entidad va a pedir unos documentos y ellos a esos documentos les va a dar unos puntos. Usted me está preguntando de pronto la entidad, cómo coloca esos puntos o cómo los asigna para Sí, saber sí, quién se señor. la gana. O a qué ítem o qué valor le dan a cada entregable, por decirlo así, qué puntaje le dan a cada entregable. No, no sé si es mi micrófono, pero le escucho muy lejos. Aló, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho un poco mejor. Ajá. Como que, ¿qué cantidad de puntos ellos le dan a cada entregable? Como para saber qué pesa más sobre qué. Ya, ok, bien, sí. Entonces, por ejemplo, voy a darle acá en buscar. Ah,
¿Por qué no me resulta? Ellos, las entidades, a su criterio, no, digamos, todas no son lo iguales, a su criterio, exigen o colocan unos documentos a los cuales les van a dar puntos. No me abre, no me deja buscar. Ah, ya. Puntuación. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí en este documento, en este proyecto de pliego de condiciones, qué cosas nos piden con puntuación. No, puntuación, no, puntos. Puntos. Mire, por ejemplo, en este proceso, en el factor de evaluación, van a pedir, o pues, pidieron, porque esto ya es muy antiguo, pidieron un tema de calidad. Hay que, digamos que la entidad nos dice qué nos está pidiendo y digamos nos dice, aparte de qué nos está pidiendo, el criterio o lo que debe llevar, la información que debe llevar. Dependiendo de eso, por ejemplo, aquí dice, calidad, apoyo a la industria nacional. Entonces, es un documento donde usted certifica, porque pues me imagino que ellos explican después cada cosa, que si usted certifica esto que ellos dicen ahí, le dan 10 puntos a ese documento que usted entregó. ¿Sí? Si alguna otra empresa entregó este mismo documento, pero lo entregó certificando esto, pues apenas le dan 5 puntos. ¿Sí me hago entender? Y entonces, ahí en ese momento van empezando a calificar. Si todos lo entregaron con esta información, pues a todos les dan los 10 puntos en esa parte de los documentos que llevan puntuación. ¿Sí? Sí, ahí mismo, seguimos. Desempeño del contratista. Entonces hay que buscar, de aquí piden certificación de calidad de los proyectos contratados, de los proyectos de obra. Le dan 20 puntos. Y aquí nos dice qué debe llevar. Para acreditar este criterio se debe, al llegar a la propuesta, una certificación de los contratos presentados para la experiencia en donde se exprese que como contratista cumplió con el objeto contractual de manera excelente. Entonces me imagino yo que si la alcaldía está pidiendo que si la empresa que se está presentando a este proyecto realizó una obra en otro sitio, ir y solicitarle a esa entidad que le dé una certificación diciendo que que la empresa cumplió, ¿cierto? Mira, ahí dice que cumplió con el objeto contractual de manera excelente. Entonces, si usted adjunta ese documento tal cual como lo pide la entidad, le dan 20 puntos. Si usted no lo adjunta, pues 0 puntos en ese criterio, ¿sí? Y así sucesivamente. Mire, por ejemplo, aquí para este proceso pedían todo esto. Y aquí más adelante, ahí están todos los puntos, y aquí más adelante especifican para cada uno qué es lo que tiene o sea, los puntos y qué es lo que tiene que hacer para ganarse esos puntos. Entonces acá, por ejemplo, después de todos esos puntos, aquí dice el precio de la oferta. Al precio de la oferta le dan 20 puntos. Puntaje, mira, aquí hay uno más. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. Entonces me imagino que aquí hay una entidad, en algunas piden una entidad. No sé, ahí de todas maneras el pliego de condiciones le dice de qué manera usted debe certificar que usted va a trabajar o va a tener o algún trabajador con discapacidad para ganarse este punto. ¿Sí? Y la empresa que reúna todas esas condiciones, la que esté bien, pues va a reunir los 100 puntos. Y la que reúna los 100 puntos es la empresa que se gana el contrato. ¿Ya? No sé si me hice entender y si más o menos entendimos la pregunta, la respuesta, perdón. El compañero que me preguntó.
¿Sí me entendió la respuesta? ¿O no? Tranquilo, con confianza, que la idea es aprender. Sí, profe, sí, señor. Sí, más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. Sí, o Sería sea, bueno de pronto. no, esto lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero esa es la idea. O sea, la entidad nos va a pedir unos documentos, ¿sí? Y aquí nos explica, por ejemplo, aquí en este proyecto de pliego de condiciones, nos explica qué debo yo hacer para ganarme estos 10 puntos, ¿sí? Entonces ahí nos va explicando los documentos que deben llevar, qué se debe escribir, cómo deben ir diligenciados para que la entidad lo interprete y pueda ganarse uno el puntaje que está esperando, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es, digamos que esta entidad pues pidió muchas cosas. Hay otras que no piden tanto, pero esta pidió mucha información de la empresa como tal, del sistema de control de calidad. Pidieron, básicamente es mucha cosa de la empresa. Y la propuesta económica, que pues casi esa siempre lleva un puntaje. Y ese puntaje lo dan, ese puntaje, después vamos a ver cómo evalúan ese puntaje las entidades, que eso es con una fórmula matemática. Entonces la idea es que los documentos puntuales, cuando ustedes estén haciendo este análisis inicial, ¿sí? Aparte de mirar las fechas y decir, bueno, tengo hasta el 19 de mayo, eh, tal día se me cierra la propuesta, tengo tantos días para armar la propuesta, muestra a ver qué documentos me piden habilitantes, que los vamos a ver obviamente, y muestra a ver qué documentos piden con puntuación, porque estos documentos con puntuación tienen que llegar perfectos, porque esos documentos, después de que usted los entrega, ya no se pueden cambiar. Los documentos habilitantes, vamos a poner un ejemplo, dentro de los documentos que usted puso, un documento habilitante es su matrícula profesional, o usted se le olvidó incluir la fotocopia de su matrícula profesional. No importa, ahí le van a escribir en la evaluación que no adjuntó la empresa, la persona natural tal, no adjuntó la matrícula profesional. Como es un documento habilitante, simplemente usted subsana ese documento, le lleva la fotocopia y le entrega formalmente y ya. Pero estos documentos con puntos no son subsanables. O sea, ya como los entregaron, ya así se evalúan. Entonces, una de las misiones importantes en ese tiempo, en este lapso que yo les digo acá, la idea de buscarlo en la etapa de borrador, es poder analizar toda esta información para uno decir, uy, sí puedo cumplir, no puedo cumplir, cómo hago esto, de dónde saco esta información o qué hago, cómo hago para cumplir con esto. ¿Sí? Esa hace parte del análisis que uno hace cuando está revisando la licitación. Cuando ustedes estén, si ustedes empiezan a montar licitaciones muy seguido, ustedes ya van a tener como un banco de documentos donde ustedes lo único que necesitan es de pronto ajustar algo de la experiencia, el personal profesional que vayan a pedir y de pronto estos documentos de puntuación. El resto ya usted lo tiene ahí prácticamente listo porque es la misma información siempre. Ya después lo que va a cambiar es la experiencia, el personal profesional que van a pedir y los documentos que vayan a pedir con puntos. ¿Sí? Digamos que ahí poco a poco vamos aprendiendo un poquito más del tema. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les iba a decir que esto, ahora más tardecito les envío al WhatsApp el archivo ¿con qué? Un Excel con los nombres de todos ustedes para que por favor verifiquen de que estén ahí, de que esté bien el nombre y por si de pronto hay algún error, algún apellido truncado o algo así. Y
y después lo vuelvo a descargar para verificar pues la asistencia de todos ustedes. Le ponen ahí una X al frente de su nombre. ¿Vale? Bueno, muchachos, voy a detener la grabación.